Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos a una edición más de Colombia Lee. Colombia Lee es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro. En esta oportunidad traemos un capítulo que es Colombia Lee a los correctores. Aunque parezca que autoedición e industria editorial configuran un oxímoron, no es así. Ambas tienen un punto de encuentro. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de los autores que deciden autopublicar sus libros? ¿Planean a los autocorrectores y a los correctores y editores? En esta oportunidad está con nosotros Jaime Pinilla, presidente de Correcta, que conversa con Alejandro Villate, editor de Planeta, a quienes les doy la bienvenida. Les agradezco por estar acá en esta edición de Colombia Lee a los correctores y los dejo con ellos. Bienvenidos, Jaime y Alejandro, quedan en su casa. Muchas gracias, Andrea. Creo que el agradecimiento es de parte nuestra hacia la Cámara Colombiana del Libro primero por adelantar estas jornadas de Colombia Lee y segundo por habernos hecho la invitación a, digamos, compartir el punto de vista de los correctores frente a un fenómeno en auge, bueno, correctores y editores aquí, frente a un fenómeno en auge como es el de la autopublicación. Y bueno, quisiéramos empezar un poco como dándole un poquito de marco, de límites a lo que es autopublicar, porque a veces la idea de autopublicar, digamos, está falseada por algunos mitos, algunas incluso leyendas que hay a propósito de la relación entre los autores y los editores o las editoriales en términos más generales. Entonces, bueno, digamos que autopublicar tiene lugar cuando un autor de ficción o de no ficción decide darle curso a la publicación de su obra, y a la publicación incluye todo el proceso editorial, incluso hasta después de que el libro ya está impreso, como la circulación, la venta y demás, pero haciéndose a un lado del editor, es decir, sin contar con un editor, sin contar a veces incluso con un corrector que los acompañe en ese proceso de dar a luz, ¿no? Porque eso es como parir, de dar a luz su obra, su libro. Sin embargo, pues la autopublicación, como decía hace un momento, a veces, digamos, está acompañada de ideas equivocadas, como por ejemplo la de que necesariamente para autopublicar en un sentido estricto el autor tiene que hacer absolutamente todo el trabajo. Realmente eso no es así, y Alejandro ahorita nos ayudará a dilucidarlo muy bien. Y a veces, por ejemplo, está acompañada esa idea de autopublicar de ideas poco realistas, no sé, un poco acudo aquí a los mitos, ¿no? Del mito de Rowling, la autora de Harry Potter, que pasó de ser una desconocida y además desempleada a ser la autora más vendida y millonaria en el Reino Unido por cuenta de sus libros, y a veces el autor cree que si publica su libro le puede pasar algo similar. Y pues esto, digamos que hay que traerlo un poco más al terreno realista. Entonces ese mito del autor súper exitoso y súper vendido a veces acompaña los propósitos de publicación. Y bueno, digamos que también queremos hacer precisión de que se puede autoeditar un libro sin necesariamente, digamos, involucrar a personas que lo acompañen en ese proceso. Y personas que lo acompañan en ese proceso son, entre otros, los correctores y los editores, y por eso estamos aquí, ¿verdad, Alejandro? Sí, Jaime, muchas gracias de nuevo a ti, a la Cámara del Libro, por la invitación. Yo creo, y lo hablábamos ayer justamente los dos, que es absolutamente necesario hablar sobre las luces y sombras, o como lo planteaste en un comienzo, los retos y oportunidades que tiene la autopublicación, porque necesitamos más y mejor autopublicación. Necesitamos también
reivindicarla, que deje de verse en algunos escenarios como un producto de segundo orden, porque no es tal. Y tenemos todo un bagaje, tenemos toda una trayectoria desde la edición tradicional que se puede transferir a los procesos de autopublicación. En el momento en el que pensábamos el por qué o entrar a los conceptos que definen la autopublicación, a mí me resulta, y con esto pues arranco un poco lo que les quiero compartir, es una paradoja. Cuando uno habla de autopublicación, está hablando de eliminar los intermediarios entre el autor y el lector, lo cual me parece que puede ser muy benéfico para democratizar el libro, para que todos los que puedan escribir, los que no encuentran los canales en la edición tradicional, se encuentren con sus lectores, ya sea en físico, en digital, eso lo veremos, digamos, más adelante. En el momento en el que se eliminan esos intermediarios, no es que deje de haber un editor. Había una frase que repetía bastante Conrado Zuluaga, un editor, digamos, de vieja data, y era que los autores hacen manuscritos, pero los editores hacen libros. Y esta paradoja, por así decirlo, de la autopublicación es la que yo quiero señalar. Se hace un libro en autopublicación, pero no quiere decir que el editor deje de existir, sino que esa responsabilidad se transfiere a alguien más. Y aquí es donde me encanta tener a Jaime en la conversación, porque como cabeza de un gremio de correctores, creo que él nos puede hablar de todos esos... de todas esas responsabilidades extras que asume el corrector en un proceso de autopublicación, ¿o no es así, Jaime? Así es, Alejandro. Nos hemos venido dando cuenta precisamente en Correcta de que cada vez es más frecuente que nos lleguen o que nos busquen a los correctores autores que han decidido publicar por su cuenta un libro. Antes, yo recuerdo cuando era adolescente y joven, tenía sueños de ser escritor en ese momento, todavía los tengo, y todavía escribo, que casi que la única posibilidad de uno publicar un libro era ganarse un concurso literario. Si uno se ganaba un concurso literario, le publicaban el libro, y si no, casi que no había chance, pero digamos que también los cambios tecnológicos han permitido poner más al alcance de las personas la edición y bueno, todo lo que es el proceso editorial. Entonces, nos hemos venido dando cuenta de que muchas personas ya dicen, no, yo no tengo que ganarme el concurso Planeta para publicar mi novela, ni el concurso Alfaguara, ni el concurso, ni ningún concurso, yo voy a publicar mi novela, punto. Por fortuna, es un buen síntoma, buscan entonces a los correctores. Pero cuando el autor busca al corrector por su cuenta, a veces espera del corrector cosas que no son funciones propias de un corrector de textos. Y cuando uno acompaña esos procesos, yo en los últimos 4 años quizás he acompañado muchos procesos de autoedición, pues termina haciendo las veces de editor precisamente, porque terminan pidiéndole a uno concepto los autores, por ejemplo, sobre el diseño de portada, de carátula. Y le mandan a uno 3 carátulas y le dicen a uno, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la primera, de la segunda, de la tercera? ¿Le cambiarías la fuente, el color? ¿La fotografía está bien? Y pues realmente, siendo responsables, pues el corrector no tiene criterio suficiente para decir esta portada podría funcionar mejor con el libro, podría tener más éxito que la otra. Uno, digamos, a menos que uno haya tenido experiencia o formación en esas otras áreas del proceso editorial, pues uno no tiene el criterio suficiente como corrector para decidir sobre esas cosas, pero termina un poco defraudando al autor si no le responde, incluso si se es franco y se le dice, mira, realmente no me atrevo a opinar si esta carátula es mejor que la otra. Uno teme a veces defraudar al autor, que también es un cliente y que espera
de esa persona que lo está acompañando en el proceso, a veces cosas que no le corresponden en el rol de corrector. Y estoy hablando de un caso puntual, porque también a veces las preguntas son relativas a la tipografía. A mí me ha pasado, por ejemplo, que terminado el proceso de corrección, transcurridos 2, 3 meses después de haber entregado la obra a satisfacción con los cambios, los autores me contactan y me dicen, Jaime, mira, es que me mandan de una editorial este contrato o tengo estos 2 contratos que me han propuesto, ¿por qué no me ayudas a decidir cuál sería mejor? Y pues bueno, opinar sobre cuál contrato podría convenirle, yo pienso que es incluso riesgoso porque podría uno hacer incurrir al autor por una asesoría que no le corresponde hacer digamos, en errores que pueden ser costosos. Cito esos 2 casos puntuales en los cuales el corrector se ve involucrado en cosas que no le deberían corresponder y se ve involucrado precisamente por tratarse de un proceso de autoedición o autopublicación. Creo que tú también conoces casos parecidos, ¿no? Sí, Jaime, me gusta mucho algo que comentaste y que traes a colación, y es el tema de defraudar a los autores que llegan con unas grandes expectativas y son también un detonante para un proyecto editorial y para que participen los actores del sector editorial, y es algo muy bueno. Es decir, que exista cada vez más escritores que quieran escribir es bueno para todos, para los lectores y también pues, porque nos da trabajo a nosotros los editores, los diseñadores, los ilustradores, los traductores, pero en ese no defraudar y manejar las expectativas de los autores, y que más adelante creo que lo podemos tocar, es esa educación que se le tiene que dar al autor que entra a los procesos de autopublicación. Vuelvo sobre la figura del editor, que ya vemos que termina asumiéndola o el mismo autor, o se la exigen al corrector, o incluso hay veces se la piden a los impresores. Esto es algo que termina transfiriéndose y no termina como cuajando muy bien. ¿Quién es el editor? El editor es una persona que entiende que un proyecto editorial es un pájaro de 2 alas, una siendo la calidad editorial y la otra la estructura económica del proyecto, porque también tenemos que hablar aquí de dinero y de que esto va a entrar en un circuito comercial, pues a menos de que sean, digamos, para satisfacer otras necesidades de promoción o porque tú quieres hacer algo de memorabilia o regalar, digamos, este producto. Pero ese editor es la persona que puede darle un concepto a la obra global y sobre todo verla no solamente como el libro que se publica y que termina impreso. Yo siempre que nos llegan clientes a Planeta con este tipo de temas, yo hablo de que la gente piensa que se termina el proyecto editorial en el momento en que uno saca el libro y lo publica y hace el lanzamiento y se toman la copa de vino. Y ve uno muchos libros huérfanos o ve uno proyectos editoriales que se quedaron a medias porque no hubo alguien que viera el panorama completo, y eso incluye cómo se va a distribuir, a qué costos, qué aliados tenemos en materia de marketing y de promoción. Y eso obviamente va a responder a lo que se pensó en un momento de cómo armamos el proyecto. Voy a poner cualquier ejemplo. Si yo te digo, mira, yo tengo un proyecto de autopublicación porque soy muy ocurrente y tengo siempre frases muy, muy graciosas o que recogen una gran sabiduría, y voy a hacer un libro de 2000 frases de mi autoría y lo quiero publicar. Es responsabilidad del editor que coge esa obra y que ve el entusiasmo del autor, decirle, mira, ¿qué mercado tiene este tipo de libros? ¿Quién sería un buen corrector para este tipo de libros? ¿Qué temas de derechos tenemos que manejar por si algunas frases de pronto no son tuyas? ¿O cuánto le podría aportar a un libro como este unas ilustraciones? Entonces, esa mirada global y esa mirada de toda la cadena del libro creo que es necesaria en la autopublicación, y por eso, ya entrando un poco en materia en lo que hacemos en Planeta, nosotros desde el área de nuevos negocios, donde hacemos libros corporativos, donde hacemos vanities, donde hacemos productos desde cero con los editores, hablamos poco más de edición acompañada o un poco de prestar los servicios editoriales, porque
Sí creemos en la necesidad de un editor y queremos, y aquí ya te lanzo otra vez la pelota, Jaime, recuperar el valor agregado que tienen los distintos actores en la cadena del libro. ¿Qué tanto pueden aportar los correctores? ¿Qué tanto pueden aportar los editores? Para lo que, uniendo a lo que hablabas en un principio, el autor sepa que no está solo y no tiene por qué estarlo. Así es. Y bueno, sí, me has puesto a pensar en varias cosas, Alejandro. Primero, en que creo que yo me había referido aquí al autor que se autoedita o que decide autopublicar su obra casi que como con el prejuicio de que es un autor de ficción, y no necesariamente tienen que ser autores de ficción. Y así lo había planteado yo, porque incluso había hablado de la fantasía, ilusión o posibilidad a veces remota que tenían algunos escritores o que tienen de ganarse tal o cual concurso muy prestigioso. Pero como bien anotas, Alejandro, la autopublicación tiene pues múltiples caras, ¿no? Puede ser una empresa que busca cómo editar su informe final para los accionistas y entregarlo en la junta de fin de año, o puede ser un libro conmemorativo porque la empresa cumple tantos años o tantas décadas, o un libro conmemorativo sencillamente porque el autor, como bien decías, con el de las frases, quiere, digamos, editar un libro suyo para regalarlo en su cumpleaños número 60 o 70 a sus amigos y familiares, y ahí digamos que los costos o la rentabilidad que pueda tener el proyecto pues no es tan importante, digamos que no es, por lo menos no es decisiva. Y bueno, digamos que eso nos lleva a filtros por los cuales tiene que pasar también cada proyecto editorial. Mira que hace unos 20 días, un mes, quizás, me contactaba un autor para que le cotizara la corrección de una novela de 900 páginas. Un autor que jamás ha publicado algo, es decir, un autor desconocido. Y pues, digamos que ahí el corrector se convierte un poco también en consultor editorial. Y como consultor editorial, uno tiene que, digamos, poner todas las variables sobre la mesa y decirle, pues, no sé, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que ese libro tenga un éxito editorial suficiente como para que retorne la inversión? Porque editar una novela de 900 páginas es costoso en todos los procesos, en todas las partes del proceso editorial. La sola corrección costaba, no sé, como 10 millones de pesos. Entonces, realmente, ¿estás tú, autor, dispuesto a hacer la inversión que la publicación de ese libro requiere con un interés comercial? Es decir, esperando que la inversión retorne, que haya el suficiente reconocimiento y las suficientes ventas del libro como para que eso suceda, incluso cuando a uno pueda no convenirle esa asesoría o esa decisión, porque ese libro, por ejemplo, finalmente el autor decidió no mandarlo a corregir porque se dio cuenta de que el proyecto que tenía en la cabeza de autopublicarlo no era realista, o por lo menos no estaba puesto en números, y pensaba que era mucho más fácil y menos costoso llevarlo a cabo. Entonces, digamos que esta asesoría hace parte ahora de lo que la mayoría de los correctores independientes deben entregarle a su cliente o a su posible cliente cuando lo buscan para que ejerza su labor. Jaime, y ahorita que hablas como de ejemplos puntuales, en este caso el de un autor de ficción, yo quisiera retomar algo que dijimos atrás, y es que alguien quiera autopublicarse es muy bueno. Es muy bueno porque quiere decir que va a generar trabajo para la industria. Esto visto
desde los editores, los correctores de estilo, los diseñadores, ilustradores, traductores, todos los que están aquí metidos, impresores, nos viene muy bien. Ahora, pensándolo desde el lado del autor, creo que esta oportunidad de encontrarse con estos actores lo educa en la medida que se le da valor a su trabajo. Me explico. En ese caso que tú compartes, me gustaría saber cuál fue la reacción frente a los costos, digamos, que tú le estabas planteando para un proyecto como este, o en el tiempo de trabajo que se toma corregir 900 páginas. A nosotros nos llegan muchos proyectos en Planeta, y acá les explico un poco también cómo funcionamos nosotros en Nuevos Negocios. Y efectivamente lo primero que hacemos es una evaluación del material que nos llega. Esta evaluación se hace otra vez en estos dos enfoques, el económico y el de la calidad editorial. En el plano económico nosotros tenemos que ver qué proveedores necesitamos para hacer de esta la mejor obra posible, porque nosotros no entramos a juzgar si este es un tema pertinente o no es un tema pertinente. Nosotros lo que queremos es sacar el mejor libro posible con este autor. Entonces, ¿está bien escrito o necesita un escritor fantasma para reescribirse? ¿Necesita un corrector al uso o necesita un corrector especializado porque de pronto es un proyecto divulgativo o algo académico? ¿A quién necesitamos allí? ¿En qué tipo de formatos se va a imprimir? Y además de eso, el mercado colombiano, ¿cómo está para recibir ese proyecto? Yo podría decirle al autor, mira, imprime 5.000 libros porque por la impresión el valor unitario nos sale mucho menor y yo me quedo con unos libros para distribuir y te entrego otros y suena muy bien, pero en el momento en el que en unos meses el autor se vea con un cuarto lleno de libros que no sabe dónde venderlos, pues ahí estamos generándole un problema y además estamos contribuyendo a esta sobreabundancia que tenemos ya en el sector editorial. En este plano económico de ver cómo funciona el libro, pues obviamente cada proyecto es un mundo y hay que verlo de la manera más profunda y la manera más responsable, y esto nos da para hablar después sobre el plano ético que nos compete a todos los actores cuando enfrentamos un proyecto de autopublicación. Y en el otro, en el lado de la calidad, es aún más complicado. ¿Por qué? Porque en el caso, digamos, de Planeta, contándoles cómo funcionamos nosotros, nosotros utilizamos nuestros sellos editoriales, y un sello editorial es algo que tiene que ser sagrado. Es decir, si yo voy a autopublicar o viene un proyecto que va a ser financiado por el autor sobre crecimiento personal, sobre emprendimiento, gerencia, incluso de literatura, ¿cómo me aseguro yo como editorial que esto tenga una calidad que no afecte mi marca y que además yo le esté entregando al cliente todo ese know-how que ya tenemos? En estos procesos yo intento ser muy franco con los clientes que llegan a Planeta, y lo primero es preguntarles cómo se enmarca la publicación de este libro dentro de su estrategia global. Es decir, ¿usted por qué está publicando este libro? Si es por un tema económico, perfecto. Sentémonos a ver los números, si esto le da rentabilidad o no le da rentabilidad, en qué escenarios puede ser beneficioso para usted y en cuáles no. Si su afán es un tema más de, me lo comentabas ayer que me causaba gracia, pero todavía está el tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Si ese es su ideal, bueno, este también es válido, pero ¿cómo vamos a hacer el mejor libro posible y qué requerimos para que pueda entrar dentro de uno de nuestros sellos? Y así como esos dos, hay bastantes razones distintas para publicar un libro, y volviendo al plano ético, está entre nosotros guiar al autor para que no se estrelle contra la realidad del mercado de cuántos libros va a publicar, cuánto van a costar, y también no solamente señalarle lo malo, sino jugar con las ventajas que tiene la autopublicación. Esto quiere decir que tenemos distintos tiempos de entrar a librerías. Esto quiere decir que tenemos una libertad para elegir a nuestro equipo de proveedores y de creativos.
Esto quiere decir que se va a recibir mucho más dinero en materia de regalías por la venta y también que podemos llegar a ciertos mercados donde otros libros tal vez no llegan. Así que, si bien advertimos de todas esas luces rojas de cuidado que debemos tener, no solo en la autopublicación, sino en la edición tradicional, también tenemos que compartir esas bondades o esos beneficios que tiene la autopublicación para darte paso. Yo, digamos, hablo de uno que es algo que me parece muy bueno ponerlo sobre la mesa, y es el tema de el equipo. Si yo tengo un proyecto de autopublicación donde hay un autor dispuesto a financiar la obra, yo podría armar un presupuesto sobre ese libro en el que, efectivamente, como debe ser, le pago a un editor, le pago a un corrector porque están haciendo trabajos distintos, puedo pagarle a alguien que haga una plantilla de diseño especial para ese libro, le pago a la persona que hace la diagramación. Estamos hablando que si necesitamos contratar a alguien que nos ayude con la promoción, entonces podríamos tener a alguien que nos mueva redes o que nos haga free press. Entonces, mira cómo este afán de publicar, por las razones que sean, nos lleva a contratar y contratar bien a un sinnúmero de actores que están allí para darle valor agregado a esa primera idea que el autor pensó que debía publicar solo. Así es. Y a una idea que a veces incluso cuando aparece por primera vez, cuando aparece por primera vez ante el editor, lo decías tú hace un rato, todavía no está escrita. A veces es una idea que incluso necesita empezar por escribirse. Pero bueno, en la mayor parte de los casos estamos hablando de que el autor se acerca a los diferentes actores del proceso editorial cuando ya tiene por lo menos una primera versión de su texto o sabe concretamente qué es lo que quiere publicar. Tú me preguntabas, Alejandro, por cuál es la reacción frente al precio de la corrección. No, normalmente es, uy, yo no pensé que eso costara tanto. ¿Por qué? Porque a veces también hay una idea equivocada del trabajo del corrector. Es decir, el corrector es el que pone puntos y tildes y comas. Y todo eso vale ponerle tildes y comas al texto, y pues realmente el trabajo del corrector va mucho más allá. Entonces, generalmente eso, digamos, sí, aterriza un poco al autor en el proyecto, y yo también celebro, Alejandro, que la gente escriba y que la gente quiera publicar, por supuesto, no solamente porque eso significa trabajo para todos los que estamos en este sector de la economía, sino porque de alguna manera en un país en donde ha habido tradicionalmente, históricamente, bajos índices de lectura y aún más bajos índices de escritura, pues hay que celebrar que la gente escriba, que la gente quiera publicar más allá del género al que pertenezca la obra que quiere publicar. Eso hay que celebrarlo mucho, y yo tengo además, no sé si es cualidad o defecto, pero imaginarme las obras que me llegan en horas de trabajo, en horas de trabajo. Y por ejemplo, para volver al caso de la novela de 900 páginas, yo no me imagino cuántas horas de trabajo hay detrás de escribir y decidir ponerle punto final a una novela de 900 páginas. Pero a veces, incluso el autor que ha invertido tanto tiempo, a veces estamos hablando de años para ponerle punto final a su obra, a veces ese mismo autor como que no hace el mismo ejercicio en horas de trabajo para intentar ponerle un precio al trabajo de la corrección, y por eso se sorprenden porque la corrección de una novela, por ejemplo, de estas dimensiones pueda costar cerca de 10 millones de pesos. Y cuando uno le dice, dame 3 meses para corregirla, por lo menos 2 meses para corregirla, pero tanto tiempo, porque ese es otro de los casos o de las cosas frecuentes que le pasan a los correctores. Cuando las obras llegan
los trabajos, las tesis de grado, en fin, llegan a manos del corrector es porque el cronograma ya se ha agotado, ya no hay tiempo, ya había que entregarlo la semana pasada y apenas está llegando al corrector. Y a veces hay una presión de tiempo bastante fuerte que puede incidir incluso en la calidad, del trabajo final, ¿no? En la calidad de la corrección. Pero bueno, aquí vamos un poco poniéndole, digamos, vallando, decía un profesor mío de la universidad, vallando el problema. Vamos poniéndole barandas y saber hasta dónde va la autopublicación y qué implicaciones tiene. Y por supuesto, como bien decía Alejandro, pues esas consideraciones tienen que pasar necesariamente por los números antes de que el autor decida publicar. Y bueno, tanto está en auge el fenómeno de la autopublicación que han aparecido figuras que se dedican a acompañar estos procesos de autopublicación a nivel global. Estoy hablando global en los países de habla hispana, como es el caso de Ana Nieto, por ejemplo, que es una bloguera y editora que acompaña a los autores también en sus procesos de autopublicación, o como es Mariana Guaras, también bloguera y bueno, una editora de amplísima experiencia que ha diseñado toda una serie de productos y tiene un libro sensacional incluso que se llama Publicar con Calidad Editorial, para ponerlos al alcance precisamente de las personas que han decidido, digamos, dar el salto a la autoedición. ¿Cierto, Alejandro? Totalmente de acuerdo, Jaime. Y ahora, justo alineándome con lo último que decías, ayer conversaba con un compañero y me hablaba que está muy pues, está muy en boga el tema de consultar a los mismos booktubers, que se les escribe, se les envían los manuscritos y funcionan un poco como lector beta o hacen informes de lectura, porque al tener ese contacto con los lectores pues, tan marcado, tan cercano, conocen las tendencias de lo que se está leyendo y les puede servir a los autores bastante. Yo quisiera, además, Jaime, ahorita que hablábamos del autor en este proceso y cómo lo pone a rodar, volver sobre el proceso de escritura. Y es que en este acompañamiento, y donde tú mencionas unos grandes referentes y, digamos, proveedores a los que uno puede acudir, nosotros intentamos desde Planeta también, en estos procesos de autopublicación, y así suene un poco ñoño, pedirle a los autores que disfruten el proceso de edición. ¿Qué significa que lo disfruten? Existe y es algo que nos atañe a todos, creo que es un síntoma de los tiempos, y es esa imposibilidad de esperar para ver un resultado, es decir, queremos todo ya, y se ve en las plataformas de streaming y vemos un capítulo, después vemos el otro, en los podcasts, es como que necesitamos una satisfacción inmediata. Siento que sucede lo mismo en autopublicación y eso le juega en contra al autor y nos juega en contra a todos los actores de la cadena. ¿A qué me refiero? A que el autor escribe, se siente muy satisfecho con lo que escribe y quiere ver el libro publicado y quiere ver el libro en la lista de los más vendidos en un tiempo que suele ser absurdo. Es decir, ¿cuánto toma de trabajo, de promoción, de estrategias de prensa, de relación con la crítica? Es tanto trabajo que hay detrás de que haya un éxito editorial. Y en ese disfrutar el proceso es, mire, acuda a estos tipos de capacitación que hay para escrituras narrativas. Algunos son gratuitos, otros pues son pagos, pero se puede acceder a ellos. Tómese en serio el trabajo con el editor, es decir, un editor no es una persona que vaya a imponer su visión del libro, él tiene que respetar el alma del producto, el espíritu. Aquí viene muy a cuento esta analogía, digamos, como muy mencionada entre editores, que lo mejor es no hacer cirugía a corazón abierto, sino tocar lo menor posible del libro. Entonces,
escuche a su editor de cómo puede mejorar su libro, escuche a su corrector. Desde el plano de diseño, yo creo, ahorita veía una pregunta en los comentarios que decían si el diseño es moda o no. Yo creo que en este momento los lectores son tan visuales y están acostumbrados a ver cajas muy modernas, que eso también es un valor agregado increíble que los mismos autores tienen que aprender. No lo tienen por qué manejar, pero sí tienen que ser muy receptivos a la hora de que un diseñador o un maqueteador les diga, miren, vamos a hacer este libro con destacados y vamos a tener una lectura discontinua con tablas, con infografías, o aquí podemos meter un inserto con fotografías. Digamos, las posibilidades son muchas. Siento que el editor obviamente está allí para mencionarlas y no para que sean accesorias o gratuitas, sino para que vengan a nutrir ese producto que ya está. Y en ese disfrute del editor, del autor, que viva la experiencia de ser un autor, es decir, reescriba. Y creo que esto es transversal a todas las pedagogías que hay de escrituras narrativas, y es escribir es reescribir. No tenga miedo o no se sienta mal si le dicen que toca reescribir o que hay posibilidades de mejora, y eso significa ser escritor. Entonces, cuando la gente está autopublicando y cuando está pagando por ese tipo de procesos, también que lo viva como una inmersión al mundo editorial, y eso supone escuchar a los otros actores, nutrirse, estar abierto a nuevas posibilidades. Y esto me da paso también para decir, preguntémonos cuál es el valor agregado que tienen estos actores que yo he mencionado. Voy a poner un ejemplo sobre el que podríamos hablar. O sea, hay editoriales que solamente estén publicando a autores de autopublicación. Las librerías tienen un espacio donde se muestra quiénes son los autores autopublicados. Las editoriales grandes hacen una diferencia entre lo que publican por línea y lo que viene por autopublicación. Hay agentes literarios que estén especializados solo en autores noveles. Hay distribuidores que se encarguen de autores de autopublicación. Creo que es una pregunta que excede a los correctores, que nos excede a nosotros también los editores, y que está ahí para ser resuelta entre todos, porque esto es un fenómeno que llegó para quedarse, es un fenómeno que ya ocupa un porcentaje grande de ventas, y las experiencias de éxito son innumerables. O sea, After, 50 sombras de Grey, y una cantidad de autopublicación que entró al sistema tradicional, pues que no podemos desoír y que está allí para hacernos replantear la forma como venimos trabajando el mundo del libro. Así es, Alejandro. Yo, por ejemplo, en todos los casos, y hablo aquí de mi experiencia personal, en todos los casos en los que he corregido este tipo de obras, tengo que reconocer que son buenas historias. Es decir, que la gente, o esos autores en particular, hablo, no sé, unos 8 o 10, han imaginado unas historias extraordinarias, extraordinarias. Pero también en todos los casos les digo que ya que tienen ese talento que yo sinceramente reconozco, se tomen en serio ese talento que tienen y se dediquen a formarse como escritores, porque es decir, no todo es talento, muy buena parte también es formación, y así como tú hacías una analogía con la cirugía a corazón abierto, yo quiero hacerla un poco con el deporte, ¿no? Uno no es atleta profesional o ciclista profesional simplemente porque sale a trotar por las mañanas y le gusta y lo disfruta, o porque sale a montar bicicleta los fines de semana. No, asumirlo en serio es otra cosa, y el atleta profesional lo sabe, y bueno, nosotros también, si no lo sabemos, por lo menos lo imaginamos, que pues el entrenamiento, las técnicas y todo el trabajo que se hace para ser profesional en algo, pues es una cosa bastante diferente y alejada de lo que es ser aficionado en lo que sea. En este caso estamos hablando de la escritura. Entonces, usted es muy, muy buen aficionado a la escritura, tiene talento para escribir, pero vendría bien que hiciera un curso de novela, que hiciera un curso sobre personajes, que hiciera un curso sobre
el manejo del tiempo en la narración, por ejemplo, y le agregue valor a sus historias, bien sea a esta misma o a las que escriba en el futuro. Entonces, digamos que eso hay que celebrarlo. Yo creo que también la autoedición que llegó para quedarse ha permitido que conozcamos talentos nuevos a los cuales quizás no habríamos conocido si no hubiera sido por medio de la autopublicación, y eso definitivamente hay que celebrarlo y hay que aplaudirlo. Por aquí nos están llegando unas preguntas, Alejandro, y vemos que el tiempo también ya está en regresión, sí. Ya empieza la jornada, la cuenta regresiva. Entonces, no sé si te parezca bien que las vayamos abordando. Dale, a mí me gustaría empezar, veo aquí en los comentarios que hablan sobre un tema de tarifas y nos da para hablar de la estructura económica de un proyecto. Yo lo hablo desde mi calidad, digamos, de editor de proyectos de autopublicación. Y aquí quiero decir una cosa, normalmente nos llegan autores o nos llegan empresas o nos llegan fundaciones, nos llega cualquier tipo de persona con una idea editorial y los presupuestos suelen ser muy distintos. Entonces, de nuevo está el trabajo del editor de acomodarse un poco a esos presupuestos, pero eso no tiene que ser en detrimento ni de la calidad ni de la dignidad de los actores de la cadena del libro. Aquí, ¿qué hacemos? Nosotros, obviamente, hay tarifas diferenciales y sobre eso Jaime ahorita les podrá explicar. O sea, hay distintos tipos de corrección, unas que requieren un trabajo mucho más profundo o un conocimiento, digamos, como mucho más documentado. Estoy hablando de pronto del tema de la edición académica, que hacemos muchas coediciones de ese estilo. Pero en esta estructura que hacemos y en este proyecto que sea viable y que no sacrifique la calidad, nosotros también fungimos un poco como coeditores. ¿Esto qué significa? Nosotros nos podemos ir junto con el autor que tiene una idea, que tiene un capital semilla, y como Planeta a buscar financiación para proyectos que sean viables. ¿Qué significa esta financiación? Es decir, encontremos un tercero, encontremos una marca, encontremos un mecenas, encontremos un público que necesite de estos contenidos para que el libro ya esté prevendido, para que tenga participación de otros actores y así tengamos un rubro decente, un rubro acotado a lo que necesitamos. Y ya sobre la puntualidad del cuánto se le paga al corrector o cómo se marcan esas tarifas, sí se lo dejo a Jaime. Ese es uno de los temas más espinosos que llegan a los buzones de Correcta, por redes sociales, por nuestros correos electrónicos, en fin, ¿cuánto debe cobrar un corrector? Y la mayoría de las personas que lo preguntan, que preguntan como la tarifa, es porque ejercen la corrección de estilo y a veces o están incursionando en la corrección y no saben exactamente cuánto cobrar y todos esperan que uno les dé un número digamos, puntual, un número específico, y pues la cosa va más allá del número porque, bueno, porque la corrección de estilo, entre otras cosas, en Colombia tiene unas características que no son comunes a los demás países de habla hispana o a todos los países de habla hispana. Por ejemplo, en Colombia no hay una formación profesional para ser corrector de estilo. Es decir, no se estudia, hablo de educación formal, ¿no? de niveles de la educación en Colombia, técnica, tecnológica, profesional y demás, no se estudia para corrección de estilo, para ser corrector. Entonces a la corrección llegamos personas de diferentes formaciones disciplinares, la mayoría en humanidades, pero no exclusivamente en humanidades, y pues además hay correctores. Yo tengo correctores, o mejor dicho, Correcta tiene correctores asociados que tienen de experiencia lo que yo tengo de edad. Y yo ya tengo de experiencia lo que otros tienen de edad. Y pues eso ya de entrada plantea una diferencia, digamos, considerable, que debe ser tenida en cuenta, el de la experiencia. Pero además tenemos correctores que apenas acaban el pregrado, y tenemos correctores con doctorado.
en Colombia y en la asociación. Hay esa multiplicidad de perfiles. Entonces, ¿cómo le decimos al que tiene ya 50 años de experiencia corrigiendo que cobre tanto y que esa misma tarifa la cobre el que acaba de egresar de su pregrado y tiene 0 experiencia? Es difícil dar un número. ¿Cómo le decimos que cobre lo mismo al egresado de pregrado que tiene 22 o 23 años y a quien ya ha hecho una carrera académica que va hasta doctorado y tiene incluso también, digamos, responsabilidades económicas en su vida diferentes a las que tiene una persona que puede ser soltera y joven y bueno, en fin? Entonces, por eso es muy difícil decir la tarifa vale tanto. Digamos que las editoriales normalmente tienen tarifas establecidas para la corrección de estilo, para la traducción, para el diseño, para la diagramación, para todo. Tienen tablas de tarifas más o menos establecidas y cuando uno decide integrar un equipo editorial de esos, pues acepta las tarifas o sencillamente declina la invitación a involucrarse con el equipo de trabajo. Entonces, el tema de las tarifas es bastante complejo. Ahora sí hablemos de números. Yo conozco tarifas muy bajitas, realmente muy bajitas, de más o menos 3.000 pesos por página y digamos, la página no es una unidad de medida sensata en la industria editorial, es mejor hablar de caracteres, cuartillas, matrices o incluso palabras, pero hablemos aquí de páginas, con toda la variación que puede tener ese concepto. Tarifas desde 3.000 pesos hasta 10.000 pesos más o menos por página. Vemos que el rango es impresionante. Uno diría, no, pues es 7.000 pesos, pero pasemos esa diferencia a términos porcentuales. Pues estamos hablando de más o menos una variación como del 300% o más en las tarifas y eso es absolutamente abismal. Entonces, digamos que es un tema complejo, bastante complejo para nosotros. Como resaltando lo que dices, Jaime, antes de pasar a la siguiente pregunta, esa diversidad que hay entre los correctores es una ventaja y es algo que quienes manejan proyectos de autopublicación tienen que tener muy claro y que seguramente lo tienen muy claro los editores del modelo tradicional, y es cómo te puede aportar el corrector a tu proyecto personal. Hay unos correctores expertos en sistemas de citación, hay correctores que manejan solamente ciertas líneas, unos de ficción, otros de no ficción, hay otros que son especializados en libros infantiles, es decir, tiene que haber afinidad también con el proyecto. Normalmente también se habla del corrector de estilo como algo genérico, y pues hay correctores de estilo y todos deberían saber de todo, y tal vez la gran mayoría son muy buenos a nivel de corregirte, pero creo que también está en la labor del editor o de la persona que vaya a coordinar estos proyectos, encontrar ese plus, encontrar de nuevo, volver al valor agregado que pueden dar esos correctores. Y Jaime, nos pregunta Samira Namemurrutia, ¿cuáles son los criterios de las editoriales para aceptar o no una publicación? Bueno, Samira, yo respondería lo siguiente, digamos, desde el plano de Planeta. Hay muy pocas cosas que no se aceptan en la medida en que sean viables. Me explico. Si nos llega un proyecto de un antivacunas, un negador del holocausto para hacer los libros y tiene toda la financiación, pues nosotros tenemos que verlo a la luz de nuestros sellos, a la luz de nuestra marca, a la luz del respeto a nuestros lectores. Es decir, yo creo que hay pocos temas que no se puedan tratar o que estén vedados. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es ponerle todos los filtros posibles para que los proyectos de autopublicación salgan lo más fortalecidos. No se trata de ponerle trabas, se trata de hacerlos mejores. Entonces, en ese tema de los criterios, a Planeta llegan libros de políticos, llegan libros de informes de rendición de cuenta de
de proyectos, de licitaciones públicas, de obras, de infraestructura, llegan novelas, llega poesía, llega una variedad impresionante de temas, y lo que está, digamos, en nuestra labor y es con natural a todas las personas que son profesionales en la materia, es evaluar primero el texto y hacer un proyecto a la medida. No es lo mismo si yo estoy haciendo un proyecto para Ecopetrol que quiere hablar de responsabilidad social empresarial en unas comunidades y tiene, digamos, como todo el dinero para financiarlo y la distribución tiene que ser particular allí, a que si se me acerca alguien que dice, mire, yo tengo un libro de poesía, quiero hacer una edición pequeña de 300 ejemplares, todo tiene que sopesarse y, de nuevo, está en nuestras manos ayudar al autor a alcanzar la visión que tiene de su libro. Jaime, ¿tú cómo lo ves de lo de los criterios? Pues todo tiene que sopesarse, bien lo has dicho. Yo, ahora que estaba hablando de tarifas, apenas enumeré algunos de los criterios y de las cosas que hay que tener en cuenta, pero no hablé de los niveles de intervención del texto, no hablé de si es en programas especializados que hay que corregir o no, no hablé de, bueno, en fin, una serie de implicaciones que puede tener un proyecto determinado de corrección y que, por supuesto, afectan la tarifa. Tú hablabas un poco, Alejandro, antes de retomar lo de los criterios, de un poco de qué le puede aportar el corrector al texto, y yo quisiera aquí también rescatar un poco el hecho de que no exista una formación para ser corrector, porque eso le permite a los correctores llegar ya al ejercicio de la corrección con una enciclopedia mucho más amplia que si se dedicaran a los 18 años a estudiar específicamente corrección de textos. Es decir, si yo he escrito una novela histórica, pues qué mejor que el corrector sea historiador, porque el corrector va a tener una enciclopedia en su cabeza que le permite quizás interpretar, encontrar cosas entre líneas que un corrector que no tuviera esa formación no encontraría, no percibiría. O si mi libro tiene implicaciones jurídicas o es de derecho, pues si el corrector es un abogado o tiene conocimientos jurídicos, pues quizás le pueda aportar mucho más, y así aplica casi que para cada área del conocimiento o para cada especialidad que pudiera tener la obra. Y sobre los criterios para aceptar o no aceptar un trabajo o una autopublicación, una obra para publicarla, pues Alejandro, yo concuerdo contigo en que no hay temas vedados per se, pero pues digamos, como dicen los traductores, todo depende del contexto. Todo depende de la viabilidad de cada proyecto más que de aquello de lo que trata en sí. Por fortuna, ya no hay velos como existieron en muchos momentos de la historia, sino, por ejemplo, una obra como 50 sombras de Grey no habría podido ver la luz como libro. Voy también a tomar una de las preguntas. Nos hablan sobre nos preguntan sobre ventajas y desventajas de la autopublicación. Yo ahorita quisiera hacer un poco como cuña, y es cómo lo vemos nosotros desde el modelo de nuevos negocios. Nosotros en Planeta recibimos los proyectos, los evaluamos, vemos qué trabajo se necesita, se hace un presupuesto y se calcula una tirada, digamos 1.500, 2.000, también tenemos que ser, digamos, como muy conscientes de la realidad del país. Nosotros nos quedamos con unos libros en consignación que distribuimos en canales. Esos libros que nosotros distribuimos tienen para el autor o para el cliente unas regalías mayores que la edición tradicional, y el resto de libros se le entregan al autor. Estos libros que él va a tener, que también incluyen la versión digital, pues obviamente van a tener todo el trabajo editorial que tendría cualquier libro de Planeta, es decir, evaluadores, correctores, traductores, ilustradores, todo de la calidad, digamos, que usaríamos nosotros para cualquiera de nuestros libros. Es decir, y saltándome al principio de la conversación, reivindicar la autopublicación porque tenemos todo un know-how de la edición tradicional que se puede aplicar a estos procesos.
y van a tener un libro de una gran calidad, pero es clave saber cómo se enmarca ese libro dentro de la estrategia del autor. Me explico. Si uno es un influencer, o uno es un coach, uno es un consultor y tiene la facilidad para comercializar los libros que le entregamos, pues va a ser de pronto mucho más rentable para ellos que si dependemos solamente de los canales tradicionales de distribución. Entonces, esto lo menciono y sé que estoy como muy al final, para que los autores también se vayan convirtiendo en autores. ¿Y esto qué significa? Que creen una red, que creen una comunidad afín a su mensaje. Es mucho más fácil si yo ya tengo seguidores, si yo ya tengo un público cautivo, que ese proyecto editorial no tenga que combatir casi sin armas frente a las 40, 50, 100, 200 novedades que pueden llegar a una librería mes a mes. Entonces, autor que está viendo este live, pensar cómo se enmarca esto dentro de su estrategia general de promoción, de darse a conocer, de llevar un mensaje y sembrar el camino para ese libro, creando comunidad, creando vínculos y también posicionándose en espacios afines a su área de expertise. Así es, yo creo que tiene muchas más ventajas que desventajas la autopublicación, y yo celebro mucho, Alejandro, que Planeta haya creado un departamento como el que tú coordinas allá, este departamento de nuevos negocios, no sé si se llama departamento, me disculparás, porque precisamente es tender una mano para que los autores encuentren un acompañamiento serio, sin que necesariamente su obra salga con determinado sello editorial en la portada. Yo pienso que la autopublicación es una fantástica oportunidad, sobre todo para los autores que recién incursionan en la publicación de sus obras, independientemente del género. Puede ser autoayuda, puede ser ventas, puede ser ficción, en fin. Para resumirlos, ficción o no ficción, es una gran oportunidad, porque si yo soy escritor y ya me he ganado un Rómulo Gallegos y un Príncipe de Asturias y no sé qué más reconocimientos en el mundo de la literatura, por ejemplo, pues quizás el mundo de la autopublicación no sea el mío, no sea el que me convenga, aunque también ha habido casos de escritores que saltan de los canales tradicionales de publicación a la autopublicación. Digamos, también se ha dado el caso, pero pues es una maravillosa oportunidad para llevar a cabo esa obra que quizás hemos preparado durante mucho tiempo y hemos soñado. Estoy viendo aquí que se nos agotó el tiempo, Alejandro, quisiéramos quedarnos otro ratico, pero ambos tenemos compromisos justamente después de este. Así que si dejamos de responder preguntas, por favor, sabrán disculparnos. Sí. Ya para despedirme, Jaime, yo pues de nuevo agradecer a la Cámara del Libro que genera estos espacios, a ti por la charla, y no para dejar una idea, digamos, como pesimista o algo así, sino de ver de nuevo la oportunidad que significa la autopublicación en un momento donde la pandemia nos golpeó a todos. Todos sabemos cómo nos afectó la cancelación pues, digamos, de la feria física, el hecho de que las librerías estuvieran cerradas. Entonces, un llamado a autores y actores de la cadena del libro a crear proyectos responsables frente a esta situación en la que tenemos, donde se pague bien a los proveedores, donde se generen libros de calidad, donde se respete muchísimo al lector y se le dé la orientación que merece el lector, y verlo siempre como una oportunidad. Por supuesto, sí, ese es el mensaje, esa es la conclusión. No, ahora más que nunca hay que atreverse a escribir y hay que atreverse a publicar porque pues digamos, ahí están los canales que antes eran quizás mucho más cerrados, mucho más exclusivos. Ahora hay múltiples formatos, maneras, muchas formas de llevar a cabo el sueño, de realizar el sueño de publicar una obra. Adelante, si la estás escribiendo, si la estás concibiendo, adelante que se puede.
y solo hemos querido darle un poco de realidad a esto. Un abrazo para todos y que estén bien.